configuración del clúster se mantiene por un proceso, ese proceso que comenté, que corre en ese vCenter Server Host, ¿no? Los cambios de configuración del clúster son reportados por ese proceso al agente del máster, y el agente del máster publica una copia de la configuración del estado actual, ¿no? Y cada esclavo captura una copia actualizada. La lista de las máquinas virtuales que yo quiero proteger se almacenan en cada disco, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la idea, digamos. Acá habla de la red de Herbit, ¿no? Que acá, digamos, en esta solución que estamos nosotros trabajando, hay dos redes de Herbit, una primaria y una secundaria, por una cuestión de redundancia y ¿no? De no tener un único punto de falla. Yo voy a pasar rápido a esto por una cuestión de, así vemos otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, acá dice, si el esclavo no responde en un predefinido timeout, ¿no? El máster declara al esclavo como que es inalcanzable, o tiene que haber de alguna manera, o sea, en eso consiste el Herbit o el Corosim, digamos, o sea, es un mecanismo de comunicación entre nodos, o sea, en un sistema distribuido, con un tiempo, o sea, si en este tiempo no me respondiste, entonces yo debo tomar la decisión si vos estás caído o si hubo un problema de red y estás en modo aislado, digamos. O sea, son dos situaciones diferentes que hay que resolverlo de alguna manera, ¿no? O sea, si toma la decisión de que está caído, entonces va a levantar las máquinas virtuales que tiene en el archivo de configuración, ¿no? En esa lista de máquinas virtuales protegidas, lo va a levantar en otros nodos que están formando parte del clúster, ¿no? Ahora, si está aislado, digamos, si de alguna manera tiene que saber si está aislado, y una manera de saber que está aislado es, imaginemos que un nodo queda aislado por problema de red, ese nodo publica, digamos, en el sistema de almacenamiento compartido, por eso los clústeres HA requieren de almacenamiento compartido entre todos los nodos, corre un proceso de host aislado, digamos, ¿no? Y ahí, fíjense que el host está aislado, pero las máquinas están prendidas, digamos. Las máquinas virtuales pueden estar corriendo procesos, digamos, si el tipo está aislado de la red. Ahora, y ahí el máster tiene que tomar la decisión de decir, vuelvo a encender la máquina virtual, digamos, desde los discos que estamos compartidos, esa máquina que está protegida, y si vuelvo a encender y se corren esos procesos otra vez, digamos, es posible que la máquina virtual esté corriendo también proceso en ese host aislado. Entonces, eso hay que resolverlo y hay que tomar ahí una decisión de asegurarse de alguna manera que las máquinas que están aisladas puedan, no queden en estado inconsistente. O sea, si está aislado, está prendida, de alguna manera le tiene que decir a ese host aislado, a través probablemente de la red de comunicación, a través de la red de almacenamiento, de que, o tiene que esperar a que el proceso de host aislado que inicia la máquina que quedó aislado, el nodo que quedó aislado, apague sus máquinas y diga, bueno, ahora fui aislado y apagué estas máquinas, entonces vos la podés prender tranquila. Pero eso es, digamos, ahí resuelve dos cosas, digamos, ¿no? Es decir, a través de estos Herbit o latidos, digamos, acá vemos que hay dos redes, digamos, de administración, primaria y secundaria, y que están compartiendo los discos acá, ¿no? O sea, máster, esclavo, ¿no? O sea, ahora, ahí se habla, digamos, la idea de esto es que también hay Herbit entre los data store, digamos, o sea, es decir, que hay Herbit acá también entre ellos, ¿no? O sea, que este servidor escribe acá y le pasa, y este tiene que ir a ver si este escribió, o sea, entonces, lo tienen como redundancia esto también, poder comunicarse a través de acá, ¿no? Es decir, comunicación a través de un archivo compartido, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos esas ideas en la cabeza, ¿no? Que alta disponibilidad funciona a través de Herbit o Corosim, que son sistemas de mensajes, ¿no? Que se declara el tiempo, digamos, el tiempo de espera que yo voy a esperar a ver si estás activo o no, y lo otro que hay que resolver es el problema de aislamiento, digamos, ¿no? Cuando queda aislado uno de los nodos. Entonces, esas son las dos grandes digamos, aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, y acá, bueno, falla un host esclavo, falla el máster, host aislado, ¿no? Falla de la red, bueno. Y bueno, estos gráficos explican un poco, digamos, o sea, el master host recibió de este esclavo y
y este esclavo acá en rojo cayó, digamos. Entonces va a levantar estas máquinas, la va a levantar acá y acá, digamos, ¿no? A través de estos archivos, de estos, por eso estos discos compartidos. Entonces dice file logs acá, y file logs o sea, bloqueo, significa bloqueo de archivo, digamos, en el sentido de que tiene que haber un mecanismo que si uno está escribiendo, una de las máquinas, una de las aplicaciones, la máquina está escribiendo en ese archivo, no tiene que permitir que otro escriba, digamos, tiene que haber ahí una manera de resolver, digamos, de nodos diferentes, digamos, un sistema de archivo, ¿no? O sea, uno puede pensar en un sistema operativo típico, el concepto de un problema de concurrencia, ¿no? Que se resuelve a través de lo que ustedes han estudiado de regiones críticas y condiciones de carrera y semáforos y esas cosas. Esa es la idea, digamos, ¿no? Eso, entonces, tiene que haber un mecanismo de manejar la concurrencia, ¿no? Por eso dice file logs ahí. Ahora, bueno, acá ¿qué pasa cuando falla un máster? Bueno, se corre un algoritmo distribuido entre los distintos, entre los distintos esclavos, y de alguna manera no nos interesa a nosotros, o sea, a ver, uno puede decir, bueno, por cantidad de máquinas virtuales que tenés, por la identificación que tenés, hay uno dice 100 y el otro dice 98, entonces, bueno, mayor, menor, o sea, de alguna manera, a través de pasándose mensajes, por supuesto, entre ellos, deciden quién es el nuevo máster, y bueno, y el nuevo máster toma las configuraciones de acá, ¿no? A ver si por ahí, o sea, cuando el nuevo máster es elegido, lee las direcciones MAC address y las direcciones IP de los hosts y de las máquinas virtuales de una lista del host que está almacenada en el disco compartido, ¿no? Esta lista se usa para determinar si el máster debe aceptar las conexiones de los demás esclavos, porque un esclavo pasa a ser máster y bueno, tiene que saber cuáles son sus esclavos, digamos, para que empiece, y ahí empieza a correr todo el tema de los Herbit y eso, ¿no? Bueno, esto si hay un host aislado, eso es lo que le comenté, corre un proceso, digamos, que él mismo se declara. ¿Cómo sabe él si está aislado? El mismo host, por ejemplo, a ver si acá hay un ejemplo. Bueno, este host se declara que está aislado porque hace ping a una dirección que se lo configura, dirección de aislamiento, ¿no? En el Paul Gateway acá dice dirección de aislamiento, y si no llega por ninguno de los dos y no tiene actividad, entonces el tipo dice, bueno, estoy aislado. Cuando dice estoy aislado, dispara acá en estos discos, dice, bueno, ojo que estoy aislado, no van a recibir Herbit de mi parte, le va a decir al máster, no levantes las máquinas virtuales porque están corriendo todavía, esperame que la apago, digamos, ¿no? Es decir, porque este no va a recibir Herbit porque este está aislado, digamos, ¿no? Esto no va a poder. Entonces, resuelven de esa manera. Entonces, bueno, invoca la respuesta de aislamiento, el proceso de aislamiento, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto habíamos comentado algo que pasa si la red está partida, y bueno, ocurren estos escenarios de clúster partido, digamos, donde tengo un máster y un esclavo de un lado, y acá por un problema de la red no pueden correr los Herbit de acá a acá y de acá a acá. Entonces, todos estos que están acá eligen entre ellos un nuevo máster porque van a decir, el máster no me llega, digamos. Entonces, eligen, y acá lo que hay es dos máster con dos clústeres, digamos, ¿no? O sea, y esto es una situación irregular en el cual ahí hay que, cuando ocurre esto, hay que resolver, por supuesto, este tema de la red, y cuando vuelve toda la normalidad, por decirlo así, bueno, acciona que este no sea, que resolver el problema de los dos máster para que quede uno solo. Entonces, bueno, esas son ideas generales, digamos. Acá hay, digamos, otro tema dentro de esta arquitectura de alta disponibilidad, de estas arquitecturas, ¿no? Que es un tema de, llamámosle control de admisión, que es, yo reservo recursos para si hay una caída, pueda recuperar, digamos, determinadas aplicaciones que a mí me interesan. Entonces ahí hay diferentes estrategias, ¿no? Por ejemplo, una se llama el número de hosts que pueden fallar. Yo tengo 10 hosts, digo, bueno, yo quiero que ante la falla de 2 hosts se banque la plataforma. Entonces tengo que tener
podemos pensar 2 hosts de backup, digamos, ¿no? Tener 12 hosts, ¿no? O sea, puedo determinar, digamos, tengo 10 hosts, digo, bueno, yo quiero que esto se banque los 10 hosts, quiero que los 10 hosts, quiero proteger a los 10 hosts. Entonces, bueno, tengo que tener 20 hosts, digamos, ¿no? Una locura, digamos, ¿no? O sea, y ahí surgen esas ideas de n más 1, n más 2, n más 3, n más n, en el caso de 10 más 10, por ejemplo, ¿no? Y hay otras maneras, digamos, de definir eso. Yo puedo hacer porcentaje, defino un porcentaje de los recursos del clúster reservado para esto que dice file over spare capacity, una capacidad de dar recursos, digamos, de tener disponibles recursos cuando se caen. Y ahí esto es lo que comúnmente uno eh, eh, define, ¿no? O sea, yo por ejemplo puedo tener 4 o 5 hosts, ¿no? 4 o 5 hosts, y yo digo, bueno, yo quiero tener que la caída de todas las máquinas que están corriendo en estos hosts puedan ser salvadas puedan ser salvadas, digamos, ¿no? Entonces yo ahí cuando hago el capacity planning, o sea, cuando yo determino la capacidad de los hosts de mi clúster, yo voy a decir, bueno, ¿qué cantidad de máquinas, qué cantidad de CPU, qué cantidad de memoria? Entonces, bueno, yo quiero salvarla, digamos. Si vos querés salvar esta cantidad de máquinas, vas a necesitar 1 o 2 o 3 hosts, digamos, ¿no? Que están funcionando a la carga de trabajo que yo quiero salvar. Eso yo lo puedo dedicar exclusivamente a un host, que como acá dice, file over host, digamos, es decir, el host 5 es el backup, digamos, ¿no? O el host 5 y 6 el backup, ¿no? Eso están libres, digamos, están en stand-by a la espera. O puedo definir que, si tengo en ese caso 7 hosts, digamos, que todos estén laburando, pero que todos tengan un poco más de capacidad de la que realmente necesitan, porque esa capacidad que no están usando es la reserva por las dudas. Si 2 de ellos se caen, entonces se mueven las máquinas hacia los otros lados, ¿no? Entonces, bueno, esas son las grandes ideas, digamos, que ocurren aquí hago la regla de afinidad, que es, ojo que si yo en un host defino que una máquina virtual tiene que estar atada a ese host, cuando hay una caída, bueno, si eso está atado realmente, eh, hay que ver si se puede levantar o no en otro lado, ¿no? Simplemente esos conceptos. Ahora, nosotros estamos acá, digamos, ¿no? Estamos en esta idea. Estamos en esta idea, digamos, ¿no? O sea, un host, otro host y otro host, ¿no? Y acá hay un hipervisor, acá hay un hipervisor, y acá hay o sea, acá hay un hipervisor, acá hay un módulo de planificador de recursos compartido, o sea, que le asigna a estas máquinas, que mueve estas máquinas para balancear toda esta idea, digamos, idea de clúster, ¿no? Y también la idea de alta disponibilidad, ¿no? O sea, que si cae uno, salvo estas máquinas, o sea, las salvo a las máquinas virtuales, ¿no? O sea, en otro host. Y la idea de escalabilidad, o sea, estamos viendo escalabilidad, agregar nuevos hosts al clúster, la alta disponibilidad, digamos, si se cae un host, estas máquinas la levanto acá, y distribución balanceada de las cargas de trabajo de las máquinas virtuales, ¿no? Y ahí, bueno, todo lo que hablamos de las reglas, las afinidades, etc. Pero ese es el concepto, digamos, ¿no? Esta infraestructura virtualizada, ¿no? Que tiene esta idea, digamos, o sea, los hipervisores y, además de esos hipervisores, los módulos de HA y módulos de planificadores de recursos distribuidos, o sea, y gestor de los recursos del clúster, ¿no? O sea, entonces, y la gran pregunta acá que surge, ¿no? Es, ¿qué es lo que yo estoy protegiendo? ¿No? ¿Qué estoy protegiendo? Estoy protegiendo, además de la red y todo esto, ¿no? Que está acá duplicado. O sea, ¿qué estoy protegiendo? ¿No? Y ahí surge, tenemos que hacer un nivel de abstracción, en el sentido de separar las aguas, ¿no? O sea, acá lo que estoy protegiendo es las máquinas virtuales, ¿no? En principio es eso, ¿no? O sea, las aplicaciones que corren en cada uno de estos servidores, ¿no? Estas máquinas virtuales, que tienen, por supuesto, un sistema operativo y tienen aplicaciones arriba, digamos. O sea, la pregunta, ¿estoy protegiendo la aplicación? La respuesta es no, digamos, porque, digamos, si se cae el host,
digamos, levanto las máquinas virtuales en otro host, ¿no? Con esa aplicación, ¿no? Pero si la aplicación que está corriendo esa máquina virtual no se banca una caída, ¿no? Por así sea de un segundo, ahí falló, digamos, no, falló mi infraestructura de alta disponibilidad, ¿no? Lo que estoy acá protegiendo con alta disponibilidad es las caídas de los servidores, ¿no? Y poder tener en mi clúster, en mis servidores del clúster, recursos, ¿no? Que puedan ser utilizados por las máquinas virtuales que van a estar corriendo en esos servidores, ¿no? Ahora, si hay una base de datos arriba, ¿no? Y se cae esa máquina virtual, y yo la levanto inmediatamente, o se levanta automáticamente la máquina virtual en otro host, ¿no? Se levanta la máquina. Imaginemos que hay un proceso de autodeploy, digamos, o que hay procesos automatizados que puedan levantar la base de datos, ¿no? Bueno, hay pérdida. Si imaginemos que estaba escribiendo en la memoria o estaba haciendo un cálculo, se cayó y bueno, yo levanto la máquina virtual, ok, no hay problema, pero la base de datos quedó inconsistente. O sea, entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo, o sea, me sirve esto para proteger, digamos, las aplicaciones de cero caídas, ¿no? O sea, quiero aplicaciones críticas que no tengan caída, ¿no? Entonces, en este contexto, digamos, en esta solución, digamos, nosotros estamos pensando acá, HA, planificador de recursos, hipervisor, etcétera. Hay otro módulo que se llama, que algo habíamos mencionado en la clase anterior, ¿no? Que es en esta solución de VMware sobre todo, ¿no? Que agrego otro módulo acá o sea, fíjense, tengo un hipervisor, tengo el módulo del agente de HA, ¿no? El módulo de planificador de recursos, ¿no? Y hay otro, para esto tengo que pagar licencia en esta solución. Hay otro módulo que se llama tolerancia a falla, ¿no? O sea, Fault Tolerance o FT, ¿no? Y esto está diseñado de tal manera que ante el evento de una caída del servicio no planeado, una máquina de backup pueda inmediatamente tomar control sin pérdida de servicio, ¿no? O sea, acá no estamos hablando de tomar backup a una máquina, para después a una base de datos, en un disco, en una cinta, y después, bueno, si se cae lo levamos acá. Acá hay dos máquinas, digamos. Una máquina primaria y una máquina secundaria que se llama máquina backup, ¿no? Y en ellas dos, digamos, está esa aplicación que yo quiero proteger, ¿no? Y en ellas dos, en esas dos máquinas virtuales, la primaria y la secundaria, configuro este módulo de FT o de Fault Tolerance, ¿no? O sea, ahí dice, FT provee protección de las VM sin pérdida de datos, de transacciones o de conexión, o sea, cero downtime, cero caídas, cero data loss, ¿no? O sea, y con disponibilidad continua, ¿no? O sea, esto es, por eso decía, otro nivel de abstracción, o sea, yo con la arquitectura HA solamente, o sea, estoy protegiendo, digamos, estoy dando a las máquinas virtuales si se cae un host, ¿no? O sea, un esclavo, o sea, estoy protegiendo eso, ¿no? O sea, ahora, no, yo lo que quiero es la base de datos, ¿no? O otra aplicación que si se cae el host o la base de datos, o el sistema operativo, o la máquina virtual, que siga funcionando, digamos, sin ninguna pérdida. Y ahí, fíjense ustedes que en el enfoque anterior de HA, módulo solamente HA con Herbit, no resuelve esto. Porque está pensado en Herbit, o está pensado en el sistema de mensaje, digamos, de sincronización. O sea, no resuelve esto. ¿Por qué? Porque la manera en que se concibe, digamos, el resolver el problema de alta disponibilidad, ¿no? En un clúster usando tecnologías que están basadas en mensaje de sincronización, de paso a ver si estás vivo, estás vivo, estás vivo, eso resuelve, si algo se cayó, entonces yo asigno recursos y lo levanto en otro lado. Pero ahí no hay, o sea, no puedo, o sea, por la manera y la técnica que estoy usando de esa,
y esa sincronización entre ellos y esa decisión de que si no llega un mensaje, lo declaro caído, no me es suficiente, no es suficiente para si yo quiero tener una aplicación crítica que no caiga nunca, pues cae la aplicación, por supuesto, pero ¿cómo resuelvo de que digamos que su espejo, o cómo resuelvo que esa aplicación, que podemos pensar que es la aplicación la que está clusterizada, ¿no? O sea, tengo que clusterizar la aplicación además de estar clusterizada la infraestructura. Es decir, además de estar clusterizado los nodos de mi infraestructura, servidor, 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 con Herbit o con OSINT entre ellos, ¿no? Además de eso es necesario, pero no es suficiente para que, si yo quiero que la aplicación crítica no tenga cero caída, ¿no? En ese caso, lo que tengo que pensar es, la aplicación tiene que estar clusterizada, además de la infraestructura, ¿no? Una manera en que VMware propone, ¿no? Que yo pueda resolver ese problema es a través de lo que ellos llaman fault tolerance, un nuevo módulo. Ahora, y ahí lo que tengo es, FT, ese módulo, se usa para aplicaciones críticas que no pueden tolerar caída. La VM primaria puede ser alojada en cualquier host dentro de un clúster. El host elegido para la VM secundaria debe tener el mismo tipo de procesador. Acá no hay Herbit en el sentido, a ver, hay Herbit abajo, digamos, pero entre una aplicación y otra, digamos, yo puedo usar Herbit imaginemos la base de datos o aplicación a aplicación. Pero ahí lo que va a pasar es que el protocolo, este Herbit, ¿no? Que usan entre ellas dos, entre esa aplicación y la otra aplicación, que es su espejo, digamos, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, si no está, no está vivo, no me contesta nada, bueno, levanta la otra, ¿no? Eso no me sirve acá, digamos, a lo que yo estoy buscando. Entonces, usan una tecnología que se llama Record Replay, digamos, ¿no? Para registrar todas las ejecuciones de la VM primaria y replicar, o sea, toda operación que hace la máquina primaria también hace su espejo, ¿no? Que es su máquina secundaria. Entonces, operación en memoria, la otra, operación en su memoria, operación de entrada-salida, operación en su entrada-salida, operación, o sea, es como por eso un espejo, digamos, o sea, entonces, ahí lo que hay es otra tecnología, además además, no es ese Herbit de estar vivo, o sea, hice esto, hace esto, hice esto, hace esto, hice esto, hace esto, hice esto, o sea, y eso, en principio, digamos, esa sincronización entre las dos, o sea, eso es un concepto de replicación, digamos, ¿no? Es un concepto de replicación de la aplicación. Base de datos replicada, digamos, ¿no? Entonces, ¿y acá qué pasa? La pregunta ¿es la base de datos replicada o es la VM que replica, digamos, ¿no? ¿O es el storage que replica? Entonces, acá hay, a su vez, fíjense que hay tres escenarios, digamos, o sea, acá este FT de VMware lo que hace es replica lo que está ocurriendo en la máquina primaria en la cual yo puse la base de datos que quiero, digamos, que tenga cero caída, o la aplicación que tenga caída. ¿Y qué quiere decir eso? Digamos, eso quiere decir que cada operación de esa máquina virtual, por supuesto que esa máquina virtual va a ser la operación que la aplicación y el sistema operativo de ella están haciendo, digamos. Eso es como que se está espejando en una máquina igual a ella, digamos, al mismo tiempo, ¿no? O sea, entonces, cuando se cae una, la otra está haciendo lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, ese concepto es el concepto de replicación, digamos. Ahora, yo puedo, ¿qué pasa si yo no tengo máquinas virtuales? ¿No? O sea, imaginemos el escenario donde yo no tengo máquinas virtuales, donde yo tengo un servidor con el sistema operativo y con la base de datos, y tengo otro servidor con el sistema operativo y con la base de datos, y resulta que esos dos servidores están en clúster mandándose Herbit a través del sistema operativo y están bien en esa arquitectura HA que no es virtualizada, ¿no? Ahora, la base de datos es o la aplicación que está arriba, yo la monto en forma clusterizada, ¿no? Y esto es un Oracle clusterizado, un SQL clusterizado, un Power clusterizado,
un MySQL clusterizado, en el cual ahí es que la base de datos, la operación que hace, la otra también la hace, digamos, ¿no? A través de ese clúster, por supuesto, se pasan esos record, replay, o sea, esa replicación. Ahora, es posible, o hay soluciones, digamos, donde yo puedo configurar la operación de la base de datos, digamos, en la memoria de esa máquina. Imaginemos que no hay máquina virtual, o imaginemos que sí, no es independiente, sino que lo que replico es lo que hace en el disco. Entonces, ahí la sincronización o el espejamiento se da en discos, digamos, ¿no? Entonces yo estoy protegiendo lo que está pasando en los discos de esa aplicación, o llamémosle base de datos, primaria y secundaria. Entonces tengo como un disco primario y tengo disco secundario, digamos. Y la replicación es a nivel de storage, digamos. Es una solución. La otra solución es a nivel de la base de la aplicación, o sea, que la aplicación esté clusterizada, digamos, y la otra es en un escenario virtual, donde la máquina virtual y la otra máquina virtual, a través de un módulo que se llama FT en este escenario, se encarga de la replicación, ¿no? Entonces, acá dice que usa estos record replay y usa una tecnología que se llama Virtual Lockstep, ¿no? Que asegura que dos copias estén sincronizadas y permite que esos workload, eso significa carga de trabajo, carga de trabajo significa, digamos, lo que vos le pedías, la aplicación, puedan correr en dos diferentes hosts en forma simultánea. Lockstep, digamos, ¿no? Significa estar en fase y en tiempo, ¿no? Que dos cosas estén en lockstep significa que las dos están haciendo lo mismo, digamos, ¿no? Esa es la idea. Una espejo de la otra. Una copia de la VM primaria está en el estado activo, recibiendo los requerimientos, sirviendo la información que piden y corriendo esa aplicación. La copia secundaria recibe los mismos requerimientos de la primaria y hace lo mismo, ¿no? Nada más que se le corta lo que es su salida, ¿no? Hacia afuera, las dos, primaria y secundaria, se ven como una sola. Tienen una IP address, o sea, una sola, y una MAC address, y solo se necesita manejar la VM primaria. Ahora, ocurren estas cosas, digamos. O sea, si cae la primaria, la secundaria toma control y se crea una nueva secundaria automáticamente. Se cae la secundaria, se crea una nueva secundaria, siempre hay una pareja entre esa máquina y esa máquina. Yo esto lo tengo que configurar, por supuesto, digamos, ¿no? Y esto, digamos, esto es lo que dice acá. Eso es lo que dice ahí, ¿no? O sea, para mantener la consistencia de fault tolerance VM primaria y la fault tolerance VM secundaria, por supuesto que requiere un uso muy significativo de la red y los discos, digamos. Entonces, acá esto que es viejo, digamos, es 4 o 5 años, se recomienda no tener más de 4 máquinas virtuales por host en esta modalidad de tolerancia a falla con 0 caídas, ¿no? Y en definitiva, lo que podemos observar es que, digamos, acá hay esto que se llama VM lag time y el ancho de banda. Digamos. O sea, el VM lag time indica la latencia entre la primaria y la secundaria. Si la latencia es grande, digamos, ¿qué pasa ahí? Digamos, ahí va a tardar, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué ocurre esto? Digamos, o sea, fíjense, si es grande la latencia, hay que incrementar más recursos de red y CPU para prevenir que las copias de las máquinas secundarias queden muy lejos de la primaria y ralenticen la ejecución de la memoria. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre? Esto es el ancho de banda que indica lo que se está usando para mandarse FT-log o información de fault tolerance entre la primaria y la secundaria. O sea, hay un protocolo, ¿no? Ese protocolo se llama FT y Virtual Lockstep, digamos. Protocolo de comunicaciones parecido a esos protocolos de ventanas deslizantes de la capa de enlace que ustedes habrán visto en red, digamos, ¿no? Esos protocolos, bueno, la capa TCP de transporte también usa el concepto de ventana también. ¿Cuál es esa idea, digamos? O sea, acá fíjense que es parecida esa idea porque la máquina primaria le dice, hice esto, hace esto, hice esto, hace esto, hice esto, hace esto. Ahora, el tema es, eso es replicar, digamos. Ahora, el tema es,
ahí tiene que haber un canal de comunicación entre ellas dos, entre esas dos máquinas, primaria y secundaria, a través del clúster, por supuesto, que se llama ahí login channel, ¿no? El canal, canal de login, a través del cual se pasan esto, digamos, ¿no? Ahora, eh, eh, la primaria hizo algo, tiene que hacer la secundaria. O sea, contestame qué hiciste para que yo pueda hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Y la otra tiene que contestar, hice, bueno, avanzo. ¿Hiciste? ¿Avanzaste? Sí, avanzo. ¿Avanzaste? Sí, avanzo. Sí, sí, entonces, es la única manera, digamos. Porque si yo le digo, bueno, sé, y no tengo el act, digamos, el acknowledge, digamos, la confirmación de lo que lo hizo, de que hizo, no vamos a estar es posible que no estemos en fase, digamos, ¿no? Que no estemos, que no funcione esa cosa de lockstep, digamos, de estar siempre en fase. Ahora, esto es, solo la VM primaria anuncia su presencia en la red. De esta manera, todas las entradas en la red van a la VM primaria. También todos los demás inputs, por ejemplo, por el mouse o por el teclado, van solo a la máquina primaria. Todos los inputs, las entradas que recibe la VM primaria, se transmiten a la VM secundaria por una conexión de red conocida como login channel, ¿no? Entonces, el tráfico dominante de las cargas de trabajo de los servidores está compuesto por red y disco. Se transmite información adicional necesaria para que la VM secundaria pueda ejecutar las operaciones no determinísticas de la misma manera que la VM primaria. Entonces, fíjense, ambas VM deben seguir un protocolo específico incluyendo acknowledge o confirmación explícito de la VM secundaria para asegurar que ningún dato se pierde en la VM, si la VM primaria falla. Para poder detectar una falla, en la VM primaria o secundaria se usa una combinación de Herbit y monitoreo del tráfico del login channel que están entre ellos, o sea, ese login channel, ¿no? Que a través del cual se pasan estas informaciones de app y de confirmación de las operaciones que van haciendo, ¿no? El resultado final, o sea, de la VM secundaria, cuando hizo lo mismo que la VM primaria, siempre ejecuta de manera espejado a lo que hace la primaria. Sin embargo, sus salidas o sus outputs de la VM secundaria son siempre dropeadas por el hipervisor de ese host, ¿no? Solo la VM primaria produce salidas hacia los clientes, ¿no? Entonces, esa es la idea, digamos, ¿no? Entonces, tengo record replay, tecnología de replicación determinística que asegura que las VM estén en sincronismo a través del envío de información por el login channel, ¿no? FT protocolo asegura que ningún dato se pierde si la VM primaria falla. Mecanismo para detección y respuesta de falla y go live point, o sea, puntos de vida, digamos, ¿no? A ver si por acá, bueno, esta es la idea, digamos, o sea, máquina primaria, máquina secundaria, o sea, aplicación acá y aplicación acá, ¿no? Despejado. Ahora, este gráfico que está acá es una idea de la máquina primaria y la máquina secundaria. Un evento asincrónico ocurre, no sé, entró en el teclado algo, sale un requerimiento de la aplicación, ¿no? Y acá hay un pequeño desfasaje de tiempo, pues importante, de la red de alta velocidad y en ese clúster, ¿no? Entonces, esta hace algo, esta hace algo. Acá hay una entrada de afuera, digamos, ¿no? Ese evento asincrónico está, a ver, eh, 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 las, las operaciones pueden ser determinísticas o no determinísticas. El concepto de determinístico es una respuesta condicionada a algo, digamos. O sea, siempre que tocas la puerta de tu casa, vos abrirás Bueno, eso es una respuesta condicionada, digamos, ¿no? O sea, siempre que suena el celular, vos levantás y hablás, digamos, ¿no? Es una respuesta condicionada. Ahora, pueden haber eventos que no tengan esa respuesta determinística, ¿no? Eventos que sean asincrónicos también, digamos, o sea, que ocurre una vez, digamos, y no es que yo tenga que esperar, por eso es asincrónico, a que vos me dé una respuesta de lo que hiciste para yo poder seguir. Pero si el evento es asincrónico, sí, digamos, ¿no? Entonces, cualquier entrada, digamos, en una aplicación da una respuesta, digamos, ¿no? O sea, y por lo tanto, esa misma entrada, cuando llega a la máquina backup o secundaria, da la misma respuesta, digamos, ¿no? Ahora, un evento asincrónico o un evento no determinístico, perdón, en la aplicación o en la base de datos que está ocurriendo en la máquina primaria, por ejemplo, no sé, un tema de ocurrió algo en la memoria de esa máquina, entonces hizo un cálculo, sistema operativo, hizo algo, bueno, eso, digamos, ¿cómo reproducir eso en la máquina secundaria, digamos? ¿No? Casi imposible, ¿no? ¿Cómo reproducir ese evento? ¿No? Ahora, la respuesta de la aplicación sí, digamos. Ahora,
Los otros eventos, digamos, digamos, que hizo una paginación o algo sistema operativo, hizo algo en función a que esa máquina virtual, no sé, tuvo un tema, digamos, mucha carga de trabajo, y ahí resolvió de alguna manera, hubo una interrupción o algo sistema operativo, eso mismo debería ocurrir también en la máquina secundaria, ¿no? A veces se puede, a veces no, digamos. Ahora, las respuestas que son determinísticas, ese input que dice ahí, alguien escribió en el teclado, bueno, es así. Eso también lo hace acá la máquina secundaria. La respuesta es esta, la salida, y esta también hace la salida, digamos. Esa salida va hacia la primaria, pero acá, digamos, esto que está acá en punto suspensivo, es como que lo corta. Solo la primaria responde, digamos, ¿no? Cuando hay una falla, failure acá, que acá este ya no puede avanzar más, entonces esta es la que se encarga de hacer la salida, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De esta tecnología. Es posible, sin embargo, es que ocurra otras formas de resolver el problema. Una forma es lo que se llama replicación, eh, 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 así, el concepto clásico de replicación, ¿no? Que acá, fíjense que ustedes ven, acá tengo un servidor fuente y un servidor destino, digamos, ¿no? Y acá estoy usando un software, digamos, de replicación, ¿no? Y ese software de replicación, lo que le dije antes, puede hacerse a nivel de la aplicación o a nivel de almacenamiento. Acá, por ejemplo, la replicación permite proteger a las máquinas nativas copiando sus archivos de disco en otro sitio, ¿no? Que estén listas para estar restauradas. Se realiza por un motor de replicación basado en software que trabaja a nivel del host en lugar del almacenamiento. Esto array significa almacenamiento. El software de replicación puede correr las máquinas fuentes en cualquier tipo de storage, incluido el storage local del host, y replicar en cualquier otro tipo de storage. O sea, la idea es, la VM es replicada por los componentes del hipervisor, removiendo cualquier dependencia de almacenamiento. La replicación por software trabaja arriba al nivel de almacenamiento, de manera que pueda replicar en forma independiente de los sistemas de archivo, digamos. La VM cambiada o migrada, entonces, digamos, la política de replicación siempre le va a seguir a la VM, ¿no? Ahora, acá, ¿qué significa esto? Que yo, digamos, yo puedo, digamos, tener en mi clúster, tener motores de replicación de esa aplicación, digamos, ¿no? O puedo tener que yo sé que en el clúster esa aplicación usa un archivo, un sistema de disco, y por lo tanto lo que replico, fíjense que lo que replico es el disco solamente en otro disco que está en otro lugar, ¿no? Eso es la replicación a nivel de disco, digamos, ¿no? Que tiene que tener el mismo sistema de almacenamiento, ¿no? El sistema de almacenamiento tiene un sistema operativo, digamos, los discos, digamos, y tienen, digamos, las funcionalidades de replicar el sistema de almacenamiento. Entonces, ahí tengo una sola aplicación sola, digamos, ¿no? Pero replico sus actividades en disco, digamos, ¿no? O sea, eso es otro concepto que se usa también, digamos, o sea, uso discos replicados entre un host y otro, entre un nodo y otro nodo, digamos, o uso la replicación de la base de datos, digamos, que haya algo en la base de datos, digamos, que sea el encargado, un módulo sea el encargado de hacer la replicación esta con esas tecnologías parecidas a la tecnología esta que hablamos de record replay, digamos, ¿no? Eventos sincrónicos y asíncrónicos. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Lo que nosotros tenemos es dos cosas, digamos, ¿no? Una cosa que es alta disponibilidad en un escenario de máquinas virtuales, digamos, ¿no? Donde por Herbit o por Corosyn, ¿no? Se restauran las máquinas los nodos. Y pues tenemos otro concepto que puede estar arriba de eso, que es la aplicación, digamos, clusterizada, que esa aplicación clusterizada puede ser propia de esa base de datos, digamos, así que tenga algo la base de datos, un módulo que se encargue de esa replicación o de esa tolerancia a falla, o puedo tener un software compatible externo a esa base de datos, digamos, que es el que se encargue de hacer eso, digamos. O puedo tener el sistema de almacenamiento que es el que esté replicado. O sea, ese escenario, digamos, eso es lo que estamos viendo, digamos, ¿no? Ahora, si nosotros vemos acá este gráfico que está acá, ¿no?
que es servidor, aplicación, servidor, aplicación, servidor, aplicación, ¿no? Lo que vemos es esto, y acá lo que vemos es host, 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 o sea, y acá lo que vemos es coroutine, ¿no? Y acá vemos este pacemaker que es uno de los gestores de software, ¿no? De cluster, ¿no? Y acá arriba, fíjense que habíamos activo pasivo, dijimos, bueno, base de datos, sincronización, la otra base de datos, ¿no? Acá da la idea de que acá arriba la base de datos está resolviendo su replicación activo-pasivo, digamos, ¿no? O sea, y este coroutine hace la alta disponibilidad entre estos nodos, ¿no? O sea, ¿qué conclusión sacamos? O sea, yo puedo tener esto, digamos, ¿no? Con alta disponibilidad, pero si tengo una sola base de datos acá y se me cayó, bueno, soné, digamos, ¿no? O sea, voy a tener los nodos acá, todos estos nodos funcionando tranquilamente, pero se me cayó este nodo donde estaba la base de datos que podemos ver acá, digamos, ¿no? Entonces, si además yo quiero proteger esa base de datos y encima con tecnología esta de cero caída, entonces, bueno, ahí tengo que pensar en una base de datos clusterizada, digamos, ¿no? O sea, esto acuérdense que no está virtualizado, digamos, o sea, esto es host, hardware, y eh, eh, ahí en el hardware yo pongo, por ejemplo, Corosig, digamos, o pongo el Herbie, digamos, ¿no? Eh, entonces tenemos esas dos cosas, ¿no? O sea, ahora, veamos un poquito más, esto es sin virtualización y esto era virtualizado, lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Ahora, si, por ejemplo, rápidamente, ¿no? Rápidamente, por ejemplo, esta arquitectura, eh, digamos, fíjense, digamos, Ubuntu Server, y acá solamente tengo Herbit, digamos. O sea, en el Ubuntu, lo que hice fue configurar, digamos, el Herbit, digamos, a través de Linux, por supuesto, digamos, ¿no? O sea, el archivo de configuración del Herbit, digamos, donde lo puse todo por defecto, digamos, y bueno, entonces entre este y este tengo alta disponibilidad, ¿no? Entre este y este tengo alta disponibilidad, y eso está en un VirtualBox, que está en un Windows, digamos, ¿no? Esto no está, digamos, pero, digo, y después le puse el Apache, el Apache y la aplicación web, digamos. La pregunta es, o sea, yo tengo con este Herbit, tengo un clúster de alta disponibilidad entre estos dos nodos, ¿no? Que se pasan a través del Herbit, ¿no? Su estado, ¿no? Si uno cae, bueno, sigue estando ¿no? Ahora, la aplicación no está clusterizada, ni siquiera está balanceada. O sea, salvo que yo acá resuelva, digamos, de alguna manera, ¿no? Que de forma balanceada resuelvan los requerimientos que le hacen a esa aplicación, digamos, ¿no? Y que pueden, por ejemplo, estar esta aplicación con este Apache y esta aplicación con este Apache, digamos, tienen una sola IP, ¿no? Desde afuera de los requerimientos, que va acá a esta o a esta, tengo que resolver esto, digamos, y después tengo que ver cómo acceden al disco, digamos, ¿no? Este había hecho un chico, no recuerdo bien, y como, digamos, esto es todo en su máquina virtual, lo que hizo fue, porque a veces el problema es cómo yo resuelvo que este nodo y este nodo estén accediendo al mismo sistema de disco, digamos, ¿no? Entonces lo que hizo fue, si no recuerdo bien, o sea que de acá estas dos, a través de una API se conectaba con un servicio de cloud computing en el cual las dos tenían acceso a una base de datos compartida entre estas dos, ¿no? Y bueno, y ahí empezó a hacer pruebas, digamos. Yo les muestro algunas cosas, digamos, ¿no? O sea, acá Herbie, digamos, ahora, si esto, a ver, yo lo veo acá, digamos, ¿no? Donde habíamos visto esto, acá dice de Corosig, digamos, Corosig, o sea, en lo que es una arquitectura que puede ser Herbie también, digamos, ¿no? O sea, esto habíamos visto, habíamos hablado. Y después tengo la infraestructura virtual. Ahora, si yo, a ver, déjenme ver una cosa, eh, acá que esto, eh, no sé cómo salir acá, a ver si, eh, eh, que lo voy a hacer así, no tengo miedo de tocar, de salirme de la sesión del Meet, digamos. Ahora, fíjense, o sea, fíjense que yo lo que tenía era esto, digamos, para ver una cosa, ¿no? Esto es lo que habíamos hablado, lo que le mostré una vez del pacemaker, ¿no? Que era el pacemaker que tienen ahí en el... Acá yo puse Corosig, digamos, ¿no?
Y acá es, digamos, lo que me cuenta, digamos, cómo configurar eso, el archivo de configuración de Corosync, dónde está, ¿no? O sea, a ver si voy un poco para arriba. Agregar un nuevo clúster al nodo, ¿no? Agregar es como instalar el Corosync y el pacemaker y copiar /etc, /Corosync, /Corosync.com, digamos, etc, AIS, que es el sistema de mensaje, digamos. Ojo con esto también, la clave, digamos, de autenticación también a veces no se ven entre los dos, no, porque hay que resolver esto, o puedo hacerlo con Herbie, digamos, ¿no? El archivo de configuración de Herbie, digamos, ¿no? ha.cf, perdón, y outkey, la misma, digamos, con también resolver eso. Ahora, si yo voy un poco más para abajo, digamos, eh, 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 a ver, por ejemplo, eso, SUSE, Red Hat, etcétera, todas usan, digamos, Corosync como la parte del clúster. Puedo no usarlo, digamos, ahora. Lo que quiero es ver, que vean a ver si Corosync, digamos, configuration, está normalmente ubicada en /etc, /Corosync, /Corosync, digamos. Y acá habla de esto que dice Totem, versión 2, ¿no? O sea, a ver si lo puedo dar un poquito más abajo esto. Totem, versión 2, thread, o sea, ring number, bin address, MAC address, MCA port, digamos, ¿no? O sea, esto que es Totem, digamos, es, digamos, un proceso que usa Corosync, digamos, para pasaje de mensaje, y en el cual, eso que dice acá, bin net address, digamos, lo que hace es esas direcciones de IP que ustedes definen, esas máquinas virtuales que forman parte del host, del clúster, digamos, lo que hace es vincula eso para que se puedan correr el Corosync, digamos, o los mensajes entre ellos, digamos. Le muestro esto porque por ahí a veces dice, ¿qué pasa que no se ven? ¿Qué pasa que no se comunican? ¿Qué pasa que...? Entonces, bueno, a veces hay que deshabilitar algunas cosas, hay que ver algunas de estas cosas, digamos, para poder implementar, por ejemplo, a ver, si yo voy acá, donde dice esto, a ver, guarden un minuto, digamos, esto que acá, que yo acá, bienvenido a Corosync, digamos, ¿no? O sea, Corosync, por ejemplo, yo entro acá a Wiki Corosync, ¿no? O sea, y acá voy, por ejemplo, a esto que dice archivo de configuración, protocolo base, ¿no? Y acá Corosync Cluster Engine, el motor de Corosync Cluster, usa un protocolo llamado Totem para comunicación multicast, ¿no? O sea, uno a todos, ¿no? Confiable. Depende de, bueno, etc, AIS, digamos, OpenIS.com. Y lo mismo, digamos, el formato es esto. Ya te cuenta un poco lo que es, digamos, la interfase, digamos, el ring number es un número de anillo usado para digamos, que debe estar en cero, ir incrementándose, digamos, el bin net address, digamos, bin net address es la vinculación de la dirección que yo estoy poniendo acá, digamos. Esto teóricamente uno a ver, usa una herramienta, digamos, de configuración, un tool para configurar esto que por ahí por defecto te arma todo, digamos, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, si la interfase local fuera 10, 12, 12, 93 y la máscara red fuera 255.000, Totem lo que va a hacer va a ejecutar una operación lógica 10, 12, 12, 93 and, digamos, su máscara para producir este valor. Este valor es comparado con lo que está ahí, bin net address, y lo que hace Totem ahí, si eso machea, entonces se ven las dos. Y para eso hay que habilitar esto, for all interface in system, si bin net address es igual a esto, entonces vos lo que estás forzando ese vínculo, digamos, ¿no? Entonces, digamos, temas como este, temas como la autenticación, digamos, temas como deshabilitar, por ejemplo, si volvemos acá, digamos, esto, digamos, si volvemos acá, y, a ver, acá ponemos, a ver, Stone, acá que dice Stonish, HD, ¿no? Stonish, digamos, es un módulo
What Stonish TH device should you use? O sea, ¿qué es esto? Esto es un módulo de fencing, digamos, ¿no? O sea, fencing y watch, digamos, perro guardián, digamos. Ahora, tengamos en cuenta eso, digamos, uno tiene que deshabilitar esto para que se puedan ver, digamos, ese corosín, digamos. Y a veces uno está, digamos, peleando, ¿qué pasa? No se ven, y por ahí pueden ser pues estas cosas, digamos, ¿no? Entonces, ahora, tengamos en cuenta eso y volvamos acá, digamos, acá donde dice, volvamos otra vez acá, donde dice esto de Corosín, digamos, ¿no? O sea, GitHub Release, digamos, si uno acá dice, bueno, esto es lo que escribió esta persona, digamos, ¿no? Esto está disponible, qué sé yo, ¿no? O sea, este release contiene, bueno, estos fixes, digamos. Ahora, Corosín CFG Tool. O sea, ahí lo que estamos viendo, hay una herramienta que te permite, digamos, de configuración, ¿no? O sea, entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que no es toda pata, digamos, ¿no? Es algo que quieren hacerlo toda pata, pero hay herramientas, digamos, de configuración que ayudan a armar un clúster por defecto, digamos, ¿no? Por ejemplo, acá, si no era acá, sino debe ser acá, entonces, Corosín, digamos, ¿no? Corosín, Corosín Cluster Engine, digamos, ¿no? O sea, uno entra acá, digamos, y acá te muestra, digamos, bueno, todo está en configuración, esto de, eh, a ver, esto, no, esto no, digamos, esto que era por acá, use, usar CPG Tool en lugar de CFG Tool, digamos, o sea, hay diferentes tipos digamos, herramientas o tool que hacen la comunidad open source para poder, acá te dice, bueno, usa esta en lugar de esta porque se resolvió tal problema, digamos, ¿no? O sea, eh, ahora, a ver, uno va por Corosín, digamos, PageMaker, Corosín. Ahora, puede ir por Herbie también solamente, digamos, y ahí también hay que configurar y eso, ¿no? Ahora, antes que me olvide, el primer paso, digamos, para aquellas personas que están en ambiente virtual y usan VirtualBox, por ejemplo, o VMware Workstation, ahí primero, digamos, probablemente ustedes saben esto, digamos, más de red y todo lo que vieron, ¿no? Es decir, pero ahí tienen que ver cuando ponen la dirección de la placa de red y hacer el puenteado, digamos, para que a veces, digamos, el primer obstáculo que se encuentran es ese, digamos, ¿no? O sea, el configurar bien la virtual red, digamos, de las máquinas virtuales, con las opciones que te da el VirtualBox, como para que primero puedan verse, ¿no? Y después fíjense cómo instala el sistema operativo, bueno, si va por Herbie, digamos, configurar Herbie, o si va por Corosín, configurar Corosín, ¿no? Para lo cual hay herramientas, digamos, y paso a paso que ayudan a configurar estas cosas, digamos, ¿no? Y después se encuentra con un problema, digamos, que no se ven, que, bueno, esas cosas, y ahí, bueno, a empezar un poco a ver, ¿no? No sé, ahora, eh, eh, ahora digamos, eh, eso lo tenemos, digamos, presente en la cabeza, digamos. Ahora, yo, digamos, por acá también, rápidamente, digamos, esto que es Progmos, eh, Virtual Environment Sense, lo vemos rápido a esto, digamos, porque después le quiero mostrar dos o tres cosas más, digamos. Progmos Virtual Environment, esto es lo que estábamos viendo en estos de HA, que está orientado bien, bueno, digamos, pero es lo mismo prácticamente, ¿no? Es una solución open source completa para virtualización a nivel de empresa, que usa KVM, digamos, hipervisor y contenedores de Linux, ¿no? Ahora, más que más, o sea, funcionalidades, ¿no? Fíjense, vamos a ir rápidamente a la funcionalidad acá, ¿no? Que hay funcionalidades, ¿no? O sea, permite, bueno, Linux y Windows servidores virtuales, digamos, ¿no? Bueno, esto soporta Intel y AMD, o sea, arquitectura x86, ¿no? Performance relativa a bare metal, digamos, nativo, o sea, es muy cercana a los nativos, digamos, al servidor nativo, o sea, nativo quiere decir la aplicación sobre el servidor, digamos, ¿no? El sistema operativo sobre el servidor, ¿no?
para cargas de trabajo, workload, cargas de trabajo de empresarial, etc., ¿no? O sea, open source software, yo lo miro rápido, digamos, ¿no? High available HA cluster, digamos, ¿no? O sea, ni un punto de falla, digamos, ¿no? Non SPOF ni un punto de falla. Multi-master cluster. Primera, fíjense que nosotros hablamos de qué pasaba en el ejemplo ese de cluster particionado, donde había dos máster que dijimos, bueno, acá hay una situación irregular donde hay que resolverlo. El vCenter solamente ve un máster. Bueno, acá, esto es actualizado, digamos, ya hay una idea de un clúster con, puede tener más de un solo máster, digamos, ¿no? Administra HA para hipervisores KVM y contenedores, digamos, ¿no? Y acá dice el clúster del sistema archivo, base de datos, digamos, almacena configuración de archivo replicado en tiempo real en todos los nodos usando Corosync, ¿no? Linux HA tecnología usa, ¿no? Resource Agent, o sea, agente de recursos, digamos, para KVM y para contenedores, Watchdog, Base Fencing, digamos, ¿no? O sea, lo que le comenté, o sea, el Watchdog, esto es perro guardián en castellano, Base Fencing es, digamos, una idea a ver, ¿qué? O sea, si hay algo que está ocurriendo, que está fallando, digamos, sacarlo de la red, digamos, ¿no? O sea, si hay un nodo que está fallando, digamos, ¿no? Del clúster, ahí tiene que haber una protección, digamos, que se llama perro watchdog, digamos, y fencing, digamos, que es decir, si vos estás fallando, hay un temporizador, digamos, que te está corriendo y que si ese temporizador, imaginemos, así, llega a cero, ¿no? Entonces automáticamente te salís del clúster, digamos, ¿no? ¿Por qué esto, digamos? Porque cuando hay nodos que están fallando, digamos, por alguna razón, ¿no? Empiezan a generar falsos positivos y pueden dañar al estado del clúster, ¿no? Pueden generar problemas, digamos. Entonces, de esa manera hay como una autoprotección, digamos, que son procesos que corren en cada uno de esos nodos que se llama fencing, o se llama, digamos, estos watchdogs, digamos, ¿no? Entonces, bueno, después, digamos, tienen otras, digamos, migración viva, digamos, migrar o sea, de un nodo a otro a la máquina virtual sin que se dañe, ¿no? O sea, replicación de almacenamiento, ¿no? Open source, o sea, discos replicados, almacenamiento replicado, digamos, ¿no? Availabilidad de los datos sin usar storage compartido, digamos. O sea, yo tengo un disco para el host, otro disco para el host, y ahí entre esos dos discos hay replicación, digamos, ¿no? Es decir, minimizar la pérdida de datos en caso de falla. Replicación asincrónica. Tomá, no te espero, tomá, o sea, escribo en el disco y eso va por la fibra hacia otro disco que está en otro lado, físicamente puede estar en el mismo edificio o en otro, ¿no? Y no te espero a tu app, yo sigo laburando, digamos. Eso es asincrónico, digamos. Sincrónico es cuando escribo, tomá, escribilo y bueno, me contestá para que yo avance, ¿no? Esas cosas, ¿no? Esto que es hyperconvergente, infraestructura hiperconvergente, que es un término nuevo que salió, digamos, con HCI se llama, ¿no? Con CEPH, digamos. ¿Qué es CEPH? Bueno, es un modelo, un sistema de file system, podemos llamarlo así, de almacenamiento de objetos, digamos, ¿no? Es decir, no almacena el sistema de archivo, digamos, clásico, como nosotros, digamos, sabemos de bloques, ¿no? O sea, esos bloques de 256, por ejemplo, ¿no? O sea, que es clásico que todas escriban así en los discos, ¿no? Ahora, existen nuevos, digamos, u otros formas cuando formateas, pensar la idea así, ¿no? Donde vos, no lo almacenás de esa manera, en esos bloques, con esos índices y esos árboles, digamos, ¿no? Sino que almacenás con una modalidad de objetos, digamos, ¿no? Que es otra cosa, digamos, ustedes saben más que para un objeto que yo, digamos, pero acá la idea es objeto multimedial, o sea, que no hay esa
esa cosa normalizada, por decirlo así, en el sistema de archivos, yendo al sistema de archivos, ¿no? Base de datos, ¿no? Entonces, bueno, y esto es, digamos, almacenamiento de objetos, digamos, ¿no? O sea, después, o sea, el PROM que tiene también, es, además ese hipervisor, además ese HA, además el storage replicado, networking virtualizado, digamos, ¿no? Es decir, digamos, cada host tiene hasta 4000 switches, digamos, ¿no? Digamos, VLANs, el Open vSwitch es un switch virtual que uno lo monta en una máquina virtual, digamos, ¿no? Es decir, redes switcheadas, bridges switcheadas, ¿no? En inglés. O sea, Proxmox se llama firewall, digamos, firewall virtuales, ¿no? O sea, soporta, digamos, bueno, SPD, todo eso, ¿no? Ahora, NetFilter tecnología, ¿no? Firewall stateful, digamos, ¿no? O sea, ¿qué más? 3 niveles de configuración de los firewall, ¿no? Tablas crudas, digamos, ¿no? Y el SymFlood ataque, y bueno, protección frente a ataque de eso, ¿no? O sea tiene firewall, estamos entendiendo, digamos, cómo es toda esa infraestructura que provee, en este caso, Proxmox. Igual es VMware también, igual es Red Hat Enterprise, igual es OVIR, digamos, igual es Hyper-V, digamos. Cuando digo igual es que usan estas técnicas, digamos, ¿no? Algunos de una manera, otros de otra, digamos, pero usan estas ideas, ¿no? O sea, autenticación en dos pasos, digamos, ¿no? Esto que dice backup y restore, esto es tomar backup a través de snapshot, a través de clones, ese es el concepto clásico de backup, digamos, ¿no? Yo estoy backupeando y tomando fotografía cada tanto para si hay un problema, voy y busco eso, digamos, lo que estaba anteriormente almacenado, ¿no? Es decir, pero eso es el concepto clásico de backup y restore, digamos. Ahora, porque lo otro que vimos hoy, si lo asociamos a ese fault tolerance, digamos, aplicaciones, eso primario, secundario, espejamiento, cero caída, digamos, ahí una máquina y otra, una máquina primero y una máquina de backup, digamos, ¿no? Y las dos haciendo la misma cosa, ¿no? Es decir, o sea, eso también tiene esto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es, digamos, un poco la idea de lo que es todas las funcionalidades, viendo así muy a grande escala, digamos, ¿no? Eso lo relacionamos con este Stony era esto del fencing, decía, digamos, pero el pacemaker y el corosín, digamos, ¿no? Ahora, hacemos, digamos, veamos esto, digamos, hacemos otra mirada, ¿no? Clúster de alta disponibilidad SQL Server 2016, ¿no? Entonces, rápidamente acá, introducción a esto lo tomé de un blog, estuve viendo ayer, a ver, o sea, las instalaciones anteriores están bien, pero cuando todos los datos empresariales se alojan en este motor de base de datos, no es nada adecuado para tenerlo en un único servidor. Bla, bla, bla. En mi vida profesional he visto cómo se iba a un extremo a la hora de que, bla, bla, bla. La respuesta adecuada es disponer de un buen motor de base de datos donde consolidar todas las bases de datos corporativas. Creedme si os digo que el servidor SQL Server bien dimensionado puede dar y aguantar mucho. Por lo tanto, para la instalación, bueno, bla, 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 o sea, está hablando ahí un poco mejor. Ahora dice, el clúster de alta disponibilidad de SQL Server, Windows Server, Core, nos permite dar alta disponibilidad al servicio de base de datos a nivel de servidores, que no a nivel de base de datos, digamos, ¿no? O sea, me explico, en una configuración de clúster de alta disponibilidad, ¿no? Tenemos un servidor activo que está ofreciendo el servicio de la base de datos. Por lo tanto, la carga de trabajo, workload, ¿no? De todas las bases de datos y está haciendo uso de la memoria y procesador de la máquina. Mientras que el otro servidor se queda en modo pasivo. Está a la espera sin hacer nada. Vaya que esto está rascando. Bueno, eso. En caso de pérdida del servidor activo, el servidor pasivo arrancará, ¿no? De nuevo el servicio de base de datos y se pondrá a ofrecer el servicio. Como bien habéis leído, hay una pérdida de servicio del servicio activo, ¿no? Bueno, si hacemos un mil con sacar el cable, electricidad, sin parar el servidor, por lo tanto las transacciones en línea se caen y se pierden. Las conexiones deben rehacerse sobre el nuevo nodo, digamos, ¿no? O sea, es lo que estábamos viendo, hablando hoy, digamos, ¿no? Ya el servicio debe arrancar desde cero. En caso de parada programada, bueno, eso de para mantenimiento y todo, el servidor no importa, digamos, ¿no? El primer nivel de alta disponibilidad en toda la vida, o sea,
en que tenemos asegurada la continuidad del servicio en caso de parada de servidores, pero no de corrupción de la base de datos. O sea, yo tengo resuelto a nivel de servidores, pero yo quiero también resolverlo a nivel de la base de datos, digamos, ¿no? Ya que los archivos de base de datos son únicos y en consecuencia una corrupción del archivo de base de datos equivale a una corrupción de la misma. Para evitar la corrupción de los archivos de base de datos tenemos, digamos, esto que dice always on, digamos, siempre arriba, o downtime, cero downtime, o cero caída, lo mismo, digamos, nada que Microsoft lo llama always on, ¿no? Que combinado con el clúster de alta disponibilidad del SQL Server asegura una disponibilidad total del sistema, ¿no? Entonces, y acá, o sea, el montaje que procedemos a realizar es 2 servidores Windows Server 2016 Core, digamos, o sea, en cada host pongo eso, digamos, el servidor Windows, ¿no? Con harán de los nodos de clusterización, nodo 1 y nodo 2, digamos, ¿no? O sea, los 2 servidores anteriores forman parte del clúster de gestión, digamos, que están compartiendo un disco, digamos, ¿no? Los discos dedicados, digamos, al clúster son estos, ¿no? Volumen K, LS. Sobre el clúster se monta el recurso de SQL clusterizado, la aplicación clusterizada, que en este caso lo llama SQL 2K17, digamos, ¿no? Entonces, ahí nosotros lo que estamos viendo es, digamos, este y este, alta disponibilidad, ¿no? Estos dos, ¿no? Servidores host, Microsoft, digamos, clústeres Microsoft, o sea, el sistema operativo a nivel de Microsoft clusterizado, y sobre eso, o sea, compartiendo estos discos, y sobre eso, este clúster de la instancia de la base de datos, digamos, ¿no? Del clúster que es el que resuelve todo el tema de replicación, o always on, o mirroring, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, o sea, nada más es para mostrar los conceptos, ilustrar los conceptos que estamos hablando, digamos, ¿no? Ahora, si nosotros pensamos en esto, por ejemplo, acá le saqué Wikipedia, bueno, no teníamos que pensar. El MySQL Cluster es una tecnología que permite el clustering de la base de datos en memoria en un ambiente de no compartición, digamos. La arquitectura de no compartición permite a un sistema de gestor de base de datos, lo llama así, funciona utilizando, digamos, bueno, hardware en un cluster, digamos, ¿no? Como todo sistema de HAT está diseñado para un sistema de puntos para, bla, bla, ¿no? Entonces, pero acá fíjense que, ¿cómo es el enfoque, digamos, ¿no? O sea, en una implementación más sencilla, el clúster MySQL integra el servidor MySQL, ¿no? Servidores MySQL, ¿no? Estándar y un motor de almacenamiento que lo llama NDB Cluster, digamos. Acá, fíjense que acá es lo que está haciendo esto es lo que está haciendo un clúster, digamos, ¿no? Esos motores de almacenamiento, ¿no? Es decir, funcionando en un conjunto de una o más computadoras. Cada una de estas computadoras ejecutando uno o más procesos que pueden consistir en procesos de MySQL Server, ¿no? etc. Las tablas de base de datos se almacenan utilizando un motor NDB en los nodos de almacenamiento, ¿no? Entonces acá, esta es la idea, digamos, de acá tengo con o sea, acá hay toda una sincronización, espejamiento de, digamos, las tablas, si queremos decir así, de las bases de datos, digamos, en el concepto de MySQL clusterizado, digamos, ¿no? Y acá, por supuesto, puedo tener más servidores MySQL, ¿no? Ahora, fíjense que acá habla de fragmentación también, o de partición de la base de datos y de replicación de la base de datos, ¿no? Es decir, a ver si hay un ejemplo, digamos, ¿no? En el esquema anterior tendríamos la siguiente situación: la base de datos cuyos datos se encuentran distribuidos en 4 particiones, la 1, la 2, la 3 y la 4, ¿no? Ahora, el grupo 1 contiene los nodos A y B, que a su vez tendría asignados las particiones de datos 1 y 3 de la siguiente manera. Nodo A, réplica primaria de la partición 1 y réplica de respaldo secundaria de la partición 3. Y el nodo B, réplica primaria de la partición 3 y réplica, y así va armando, digamos, ¿no? O sea, el concepto que está usando, digamos, este enfoque de proteger esa base de datos MySQL, cero downtime, etc. Ahora, lo relacionamos esto con Corosim, lo relacionamos esto con PageMaker, como sí, no, digamos, acá da una idea de yo monto la base de datos clusterizada y veo a ver MySQL y digo, bueno, a ver qué necesito, digamos. Bueno, o sea, un host, otro host, y tengo esos hosts, digamos, que estén replicándose entre ellos, para lo cual MySQL, a través de su proceso, me tiene que dar esa respuesta, digamos. Ahora, puedo encararlo también a través del PageMaker, digamos, con pasivo-activo, digamos, pero también arriba la base de datos tiene que estar replicando en una primaria y una secundaria. Puedo hacerlo también en una infraestructura virtual tipo Proxmox o VMware, digamos, en el cual la HA va a ser a nivel de máquina virtual, y si pongo fault tolerance va a ser a nivel de la máquina virtual primaria y secundaria. O sea, es un poco, discúlpenme si es rápido, así, por lo que quiero es
abrir un poco el panorama, digamos, ¿no? La cabeza. Y ahora, teniendo en cuenta esto, podemos preguntarnos otra cosa y ya terminamos digamos, ahora, esto es, siempre estuvimos hablando de la infraestructura clusterizada, HA, distribución de recursos, protección, cero caída, always or not. Siempre intentamos en todo, no solamente a nivel de infraestructura, sino redes de Herbit, redes de gestoras, discos, replicados, sino también nos preguntamos qué pasa con las aplicaciones que corren arriba de esa infraestructura clusterizada, digamos, y en el cual vimos que hay que resolver esas cuestiones de sincronización primario, secundario, por ejemplo, ¿no? Y en otro escenario podemos pensar en aplicaciones que nos interesen que sean balanceadas, digamos, o sea, poner muchos web servers para que todos trabajen, digamos, para tener una gran carga de trabajo, digamos, ¿no? Ahora, entonces, ahora, existen otras cosas, digamos, en el cual, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer otra cosa, digamos, ¿no? Si queremos hacer procesamiento, digamos, entonces hay procesamiento, digamos, paralelo o distribuido, si quieren, ¿no? Entonces ahí surgieron, digamos, arquitecturas como esto, digamos, ¿no? Apache, digamos, podemos pensar en esto primero, digamos, ¿no? A ver, podemos pensar en esto, digamos, ¿no? Es decir, en esto, ¿no? A ver, en esto, digamos. Hadoop, digamos. Apache Hadoop es un framework de código abierto para procesamiento distribuido, escalable de Big Data, digamos, analítica pura, digamos. Está pensado para ocultar, bueno, todo eso, Java, qué sé yo, ¿no? Acá consiste en tres cosas. MapReduce, ¿no? Hadoop File System, digamos, esto es un sistema de archivos, File System distribuido, digamos, ¿no? Esto, háganse una idea de nodo, digamos, ¿no? Es un clúster, digamos, ¿no? Bueno, Hadoop, esto, ¿no? Y tiene otros proyectos, Zookeeper, HBase, bueno, estas cosas, ¿no? Este Zookeeper es tipo el Corosín, digamos, ¿no? Ahora, este MapReduce no es de Hadoop, digamos. MapReduce es un modelo, digamos, de programación paralela, digamos, ¿no? Es decir, el concepto es, por ejemplo, en arquitectura típica que habíamos visto en la arquitectura 1, de computadora, digamos, tenía varios cores, el compilador, etcétera, etcétera, digamos. Ahí analizaba el compilador las dependencias que había entre una instrucción y otra instrucción, digamos, teniendo en cuenta abajo los cores o los hilos que tenía, y en base a eso distribuía las instrucciones de ese programa en todos los hilos, digamos, que podían hacerse de forma simultánea. Y lo que tenía que en cuenta era la dependencia que había o no, digamos, ¿no? Dependencia, acuérdense, o sea, dependencia de instrucciones, A más B igual a C, la próxima instrucción, C más E igual a F. Ahí tengo que esperar el C primero, que se ha calculado A más B igual a C, para hacer la segunda instrucción, C más E igual a F. Ahí hay dependencia, digamos. Pero hay un montón de instrucciones que son independientes, pensemos así, entonces ahí lo que tengo que hacer es distribuir todas las instrucciones que sean independientes, mapearla a los recursos del CPU que tengo abajo y después unirla, mapearla y reducirla, mapearla y reducirla. Map reduce, digamos. Ese es un poco el concepto, digamos, pero no aplicado a la arquitectura x86 que está operando, digamos, a nivel de core, sino a nivel de clúster de servidores, de un clúster enorme, digamos, ¿no? Donde yo pueda trabajar con enormes volúmenes de datos para, de esa manera, hacer el trabajo paralelo, digamos, ¿no? Entonces, eso es el concepto de MapReduce, digamos, ¿no? No es típico de Hadoop, o sea, es algo, un enfoque para resolver programación paralela, digamos, ¿no? O distribuida, si quieres. Una arquitectura de Hadoop, bueno, clúster, digamos, servidores, digamos, CPU, memoria. O sea, siempre estos discos, CPU y memoria, ¿no? Ahora, esto es un tipo, el ecosistema Hadoop, digamos, ¿no? Apache Hadoop ecosistema, ¿no? Tiene el sistema, un sistema de archivo distribuido, digamos, ¿no? El propio inventado por ellos, digamos, ¿no? En el cual tengo varios nodos, servidores. Mi clúster es el mismo concepto, o sea, nodo, o sea, servidores. ¿Y ahí qué tengo? Tengo que montar ese sistema HDFS entre todos esos nodos, digamos, ¿no? Después tengo que tener YARN, o sea, YARN, digamos, que es un framework de procesamiento distribuido. YARN es, digamos, un módulo que le llaman para el gestor del el pacemaker, si quieren llamarlo así, digamos, ¿no? Y arriba de esto hay todos estos proyectos, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, habla de Hadoop, etcétera, del HDFS, ¿no?
pero está el concepto, es digamos, almacenamiento distribuido, mapeo reduce, ¿no? Y grandes volúmenes de datos, ¿no? O sea, vamos a ver esto, digamos, pero por ahora, digamos, ahora, eh, existe otra cosa, digamos, ¿no? O sea, ¿qué? O sea, existe otra cosa, ¿no? Eh, que, eh, eh, a ver, el concepto de Hadoop MapReduce, o sea, y este lo hace, este también trabaja, y después lo va uniendo acá, y este también, todo paralelo, digamos, y por eso discos distribuidos, sistema de archivo distribuido, ¿no? Ahora, eh, hay algo, digamos, que, a ver si estaba acá, no sé dónde estaba, eh, bueno, no está acá, digamos, ¿qué se llama? A ver, déjenme ver, bueno, veámoslo acá entonces. ¿Qué se llama Spark, digamos, ¿no? Spark, digamos, ¿no? Spark, digamos, ¿no? Apache Spark, digamos, es un framework también para procesamiento paralelo, es un motor, digamos, de procesamiento paralelo distribuido, ¿no? Que trabaja, que tiene estos módulos, digamos, ¿no? Spark SQL, Spark es para streaming, digamos, todo eso que es tiempo real, tráfico de Twitter y todas esas cosas, digamos, esto que es procesamiento basado en Machine Learning, y muy interesante también, y esto que es todo el tema de gráfico, digamos. Spark, digamos, compite contra Hadoop, digamos, pero es otra arquitectura, digamos, y otro clúster para resolver analítica o Big Data, digamos, ¿no? Y acá, digamos, o sea, Spark corre en Hadoop, corre en Apache Mesos, digamos, en Kubernetes, ¿no? Y también en Standalone, digamos, ¿no? Es decir, o sea, usted puede correr Spark usando Standalone, o sea, ¿qué quiere decir eso? Monto el Spark, digamos, ¿no? Este motor llamado Spark, digamos, para procesamiento de grandes volúmenes de datos, en un solo servidor Standalone, digamos, solo, digamos, Spark, solo, digamos, sobre ese servidor, digamos, ¿no? Ahora, también puede correr sobre Hadoop, Yarn, digamos, ¿no? Es decir, para eso yo tengo que armar el clúster Hadoop, y tengo que poner Yarn, y tengo que Hat, o sea, y ahí, digamos, sobre eso, digo, bueno, o pongo MapReduce, o pongo Spark, digamos. Y son dos maneras de resolver el procesamiento paralelo diferente, digamos, ¿no? O sea, puedo poner también en Amazon, acá S2, digamos, sistema de almacenamiento. Puedo poner en Mesos, Apache Mesos y Kubernetes, digamos, ¿no? Kubernetes es un motor, digamos, de contenedores, digamos, ¿no? O sea, a ver, si está acá, esto es el Hadoop ecosistema, lo mismo, digamos, ¿no? HDFS, YARN, etcétera, ¿no? Esto que está acá, bueno, te lo mostré, esto también, a ver, esto, bueno, entonces, si yo acá digo, bueno, por ejemplo, voy a Kubernetes, digamos, ¿no? Bueno, ahí, digamos, Kubernetes es un sistema open source para, digamos, desplegar, digamos, escalar y administrar aplicaciones en contenedores, digamos, ¿no? Entonces, ese Spark, digamos, ¿no? Puede correr sobre un clúster, este clúster de Kubernetes, digamos, ¿no? Ahora, podemos ir también a ver qué es esto, digamos, Mesos, digamos, ¿no? O sea, digamos, Apache Mesos, digamos, ¿no? O sea, ¿qué es Mesos? Un kernel de sistema distribuido, digamos. Mesos, o sea, usa los mismos principios del kernel de Linux con un nivel de abstracción diferente, digamos, ¿no? Corre, digamos, sobre cada máquina y provee aplicaciones, por ejemplo, Spark, Hadoop, todo esto, ¿no? Con APIs para administración de recursos y planificación a través de todo una cloud, digamos, ¿no? Escalabilidad, scalabilidad, contenedores, digamos, ¿no? Y, aislamiento, digamos, ¿no? Planificación a dos niveles, vamos a todo, ¿no? Ahora, eso es Apache Mesos, digamos, ¿no? O sea, Kubernetes, Mesos, Hadoop Yarn, digamos, ¿no? Acceso de datos en HDFS, o sea, un sistema de archivo distribuido que, digamos, que usa Hadoop, ¿no? Apache, digamos, Cassandra, digamos, o sea, bueno, todas estas cosas, digamos, están muy orientadas a lo que es usar un clúster, digamos, para el procesamiento de grandes volúmenes de datos, digamos, ¿no? Analítica, Big Data, como quieran llamarlo, digamos. Que, o sea, en realidad hay dos cosas, digamos, hay
lo que es Spark por un lado, que resuelve de una manera, y lo que es MapReduce, que es de propio Hadoop, que lo resuelva de otra manera, digamos, ¿no? Que son diferentes maneras de resolver problemas distribuidos, digamos, ¿no? Y el Spark lo que tiene es esto, digamos, estos 4 módulos arriba, que uno puede trabajar acá, lo que es Machine Learning, digamos, eso es interesante, yo esto no conozco muy bien, digamos, todo el tema de procesamiento de gráfico distribuido, y acá hay instancias usando SQL, digamos, ¿no? Eh, 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 entonces, eh, el, 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 yo había tomado más cosas de Spark para ver la diferencia, pero lo que voy es lo siguiente, digamos. Eh, a ver, por acá estaba esto de Hadoop, acá no sé dónde estaba, digamos, a ver, eh, resumiendo, digamos, o sea, eh, por eso le pregunté al principio, ustedes, ¿qué idea de clúster, digamos, no? Un poco, o sea, el clúster más simple, digamos, 2 nodos con HA y con, ya sea o con Herbit, o con Colosync, o con lo que me dijo el compañero que está viendo otros gestores de clúster, digamos, ¿no? Y puedo mostrar lo que estamos trabajando. No, aguantame que termino entonces termino de redondear la idea, digamos, ¿no? Fíjate, o sea, es decir, un clúster, digamos, de alta disponibilidad que, digamos, que puede ser, digamos, Linux, la distribución que ustedes quieran, Herbit o Colosync, digamos, y HA y un poco ahí. Eso eso ya es complejo, no es que sea complejo, pero ya es, para estos 2 meses no quedan, ya hay que armarlo, digamos, hay que, digamos, resolver las cosas. Pero la idea también es que arriba, digamos, intentar, digamos, montar alguna aplicación, ya sea, ojo que si te vas a querer hacer una base de datos always on, por decirlo así, o sea, cluster, ahí probablemente tengan que trabajar ya con sistemas de almacenamiento compartido, y ahí se te puede extender un poquito más, digamos, se te puede poner un poco más complejo, digamos, ¿no? Entonces, y está por el otro lado, digamos, bueno, tenemos un Progmo, pero bueno, ojo también que el Progmo trabaja con Corosyn, digamos, pero no es solamente montar el Progmo, digamos, sino que, bueno, monto el Progmo de armar 2 máquinas virtuales, qué sé yo, bueno, y levantar los procesos y probar la alta disponibilidad, pero bueno, después arriba, bueno, a ver qué hago, digamos, qué aplicación hago, digamos, o sea, encontrar un significado, digamos, ¿no? Después está, digamos, ideas de, bueno, a ver, yo quiero esta aplicación en firewall, digamos, que se protejan entre ellos, a ver, bueno, ¿cómo hago, digamos? Y ahí solamente, digamos, ataco el problema de 2 firewall o 3 firewall compartidos, digamos, en cluster, digamos, ¿no? O también puedo decir, bueno, a ver, ¿qué hago con Apache Web Server? A ver cómo hago para que sean activos, a ver cómo puedo hacer eso, digamos, ¿no? Y después, digamos, si hacemos un giro, digamos, tenemos que decir, bueno, ¿qué pasa si yo quiero hacer procesamiento de grandes volúmenes de datos a través de Spark o a través de Hadoop, digamos, ¿no? De MapReduce. Ahí, digamos, o sea, montar Hadoop ya es un dolor, digamos, digamos, es muy, no es que sea pesado, pero, viste, te encontrás con problemas, y entonces yo diría, viste, no ir por ese lado, pero si por ahí le interesa, decir, bueno, a ver, voy a intentar montar Spark, no sé, en contenedores de Kubernetes, o ver si, yo no sé Apache, digamos, Mesos, digamos, pero bueno, a ver si eso lo puedo representar de alguna manera en una máquina virtual, 2 o 3 máquinas virtuales, o poner Spark de forma más stand-alone solo, digamos, y arriba de eso, bueno, activar esto de Spark a mí me gusta esto de Machine Learning, ¿no? Esto de más streaming, eso decía a tiempo real, y eso, ¿no? Estos gráficos tampoco no lo exploré mucho, o sea, la pregunta es, bueno, digamos, ¿cómo lo pongo? Si lo tengo que montar en un Hadoop, bueno, estoy en el mismo problema de poner Hadoop con MapReduce, digamos, que es, o sea, si ustedes ya lo hicieron, bueno, ya lo tienen, ok, no hay problema, digamos, pero lo que quiero es, le estoy dando como shortcut, el shortcut en inglés es eh, atajos, digamos, por decir, bueno, hagamos algo simple con algún sentido de lo que estamos hablando, digamos, ¿no? Es decir, bueno, a ver,
lo más simple, un clúster de 2 nodos, pero con, además, la alta disponibilidad, digamos, ¿para qué? Digamos, ¿no? O sea, bueno, voy a poner 2 aplicaciones ahí, para que una se active otra pasión, a ver cómo lo hago, o 2 motores de servidores de aplicaciones web que balanceen, o 2 firewalls que balanceen, digamos. O me interesa más, digamos, explorar estas cosas de Spark, digamos, a ver qué puedo hacer por ahí, pero ahí tenemos que ir a montarlo sobre, ya sea standalone, digamos, ¿no? La idea de standalone, o sea, Spark sobre forma nativa, por decirlo de alguna manera, o sobre ver si estas plataformas sobre lo que monto Spark, que no sea Hadoop, digamos, pero que sea, por ejemplo, esto que ahí decía Kubernetes, o Apache Mesos, digamos, Mesos, perdón, o el otro no recuerdo, ¿no? O sea, bueno, Hadoop Jam, digamos, ¿no? O sea ojo, digamos, conclusión, digamos, o sea, la idea de hoy, digamos, es tener un panorama, digamos, de el sentido, ¿no? De arquitecturas clusterizadas con, que en otras palabras significa, bueno, el para qué, digamos, ¿no? Y qué significado tiene de cara a la profesión y de cara al estado de arte actual, digamos, y bueno, a ver, explorar un poquito esto, y a partir de ahí poder relacionar estos conceptos. Uno se pone a mirar y son todos estos pasajes de mensajes, Herbie, digamos, sincronizaciones, bloqueo de archivos, digamos, hay el concepto de transacciones atómicas, de particiones, de replicaciones, digamos, ¿no? Decir, de autenticación, ¿no? De configuraciones, ¿no? De sistemas de elecciones, digamos, matres, leyes o modelos, digamos, ¿no? O sea, estamos mirando eso, ¿no? Así que bueno, yo le quería presentar un panorama general, después seguir avanzando. O sea, de vuelta, si ustedes tienen otras ideas relacionadas con estos, ¿no? O sea, aunque sea algo más chiquito, o sea, bueno, o orientado muy fuerte uno puede programar algo nomás, nada más, y decir, bueno, yo voy a programar el secuencial y voy a hacer paralelo el cálculo del número pi. O sea, eh, y ahí hacer varias corridas, asignándole a la misma máquina que puede tener varios hilos abajo, o 2 CPU, o 2 core, o pues, si tiene un clúster de 2 nodos, bueno, mejor, ¿no? Pero son líneas para que ustedes puedan pensar y bueno, ir definiendo algún tipo de práctico, ¿no? Bueno, que le interese, que se enganchen, bueno, que tengan ganas, por supuesto, ¿no? Entonces, para que dejo de compartir acá pero bueno, no sé qué me decía, qué me hablaba, o sea, quería cerrar estas ideas generales, digamos, ¿no? De todas maneras, el viernes podemos seguir avanzando con algunos, definiendo un poco aquellos que tengan algunas propuestas, digamos, ir dándole una forma y también reservar un poquito, si quieren, para ir viendo un poquito más de estas cuestiones bueno, de Spark, o qué es más reduce y esas cosas, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Fui rápido, digamos, porque, o sea, quiero presentarle diferentes enfoques, digamos, ¿no? O sea, y relacionar las cosas. Es decir, por eso es que por ahí fui saltando un tema a otro, como para que podamos tener una mirada general, ¿no? O sea, probablemente hay muchas cosas nuevas que yo no conozca también, digamos, o sea, es un montón, seguro, digamos. Bueno, ir alineándonos un poquito, digamos, pero de vuelta, o sea, no se preocupen, digamos, a ver,
viste, hace muchos años, en una, no recuerdo bien, pero una discusión, no sé si hubo una discusión entre Andrew Tannenbaum y Linus Torvald, ¿no? No sé quién le dijo a quién, pero que le dijo Kiss, digamos, ¿no? Kiss, la banda de rock and roll de neoyorquina, digamos, K-I-S-S, ¿no? Eso, digamos, le dijo Kiss, digamos, o sea, pero con una connotación diferente, digamos, que en términos, digamos, en ese momento, la década de los 90, ¿no? Era como, eso significaba keep it, digamos, keep it stupid, digamos, ¿no? Simple, ¿no? Keep it simple, stupid, digamos. K de keep, it de it, digamos. Keep it, digamos. Keep it simple, ¿no? K-I-S, y la otra S, digamos, stupid, digamos. O sea, K-I-S-S, digamos, ¿no? Keep it simple, stupid, digamos. O sea, ¿qué significa esto? Digamos, mantenerlo simple, digamos, estúpido, digamos, ¿no? O sea, siempre, o sea, eso me quedó, ¿no? O sea, siempre tratar de ser lo más simple que se pueda, digamos, o hacerlo más simple al enfoque, digamos, o al problema complejo, simplificarlo, abstraerlo y a simplificarlo primero, ¿no? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque, bueno, digamos, por ahí quizá alguno diga, bueno, yo ya sé esto, y por ahí capaz que nos metemos en algo, camino 11 varas, digamos, y bueno, nos salimos. Y por ahí algo más chiquito, digamos, así, bueno, esta pruebita, digamos, y bueno, y voy haciendo un poquito más gradual, digamos, con un caminito, digamos, así, bueno, voy a tratar de esto chiquito, y después, bueno, de ahí a ver si puedo pasar. Esa es un poco la idea, digamos, lo que quiero, no se preocupen en el sentido de, bueno, mi tema por ahí es algo muy simple, no importa, digamos, o bueno, si por ahí uno dice, bueno, quiero hacer todo esto, y lo hace, y no sale, y lo hace, y trata de hacer, bueno, ahí, digamos, también es algo válido, digamos, o sea, que tampoco se tienen que preocupar por eso, ¿no? O sea, no, yo quiero encarar algo OpenStack, o quiero encarar esto complejo, bueno, está bien, digamos, no hay problema, digamos, pero si en 2 meses por ahí no se llega, y qué sé yo lo que quiero ver es, bueno, el tomar eso, digamos, como medio de aprendizaje, digamos, ¿no? Como un resultado final, ¿no? ¿Se entiende? Sí, perfecto. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿quedamos así? Nos vemos el viernes, entonces. Y vayan Vale. pensando en estas cosas. Y Profe, te trayendo muestro cosas también. el diagrama que estamos armando nosotros para ver Dale. si quieren que modifiquemos algo. Dale. Compartilo ahí si querés. Acá alguien me mandó un mensaje, Dan, keep it simple, ahí está, ¿viste? No Eso, sé si se ve la pantalla. Sí, Andrés Jesús, ¿vos sos español o Andrés Jesús? Yo, profe, Ahí dice keep it simple. buen país Bueno, de ahí. Goya. Goya. ¿Está allá en Goya? No, estoy en Corrientes. Está bien. Entonces ahí comentaba un poquito, tenés... ¿Se ve la pantalla? Sí. Bueno, Tenés acá ahí... esto es un clúster de 3 partes, digamos. La primera parte tenemos acá un servidor, o sea, un firewall, que va a estar sincronizándose con otro esclavo a través de una red. Cada firewall también tiene 2 redes, 2 salidas a internet. Acá le vamos a hacer que si cae un failover, o sea, un failover que si cae una pueda tener otro camino. Y a su vez, si cae este firewall master, levanta el backup. Es el frontend, digamos, lo que está hacia afuera, hacia la pública, ¿no? Sí. Y hacia adentro. Estoy trabajando con el protocolo CARP de redundancia de direcciones. Entonces, es como que ellos están viendo 2 direcciones, la 1.1 para salir a internet y la 0.254 para la LAN. Entonces, el cliente
ve como servidor DNS y DHCP el 0254, donde solamente va a responder el maestro. Cuando cae el maestro, el cliente no sufre ninguna modificación en la configuración. Está bien. Y atiende el esclavo. Y a su vez ahí también vamos a colocar 2 servidores que en un principio lo pensamos que iban a ser Apache, pero también estamos viendo la forma de que sea servidores de base de datos. Que está bien, está bien. Está bien. Yo no soy un especialista en base de datos, o sea, no. Tampoco en aplicaciones web, o sea, soy más del palo de la infraestructura, redes, todo ese mundo hasta ahora, ¿no? Pero bueno, ustedes saben, lo que les quiero decir, ustedes saben más que yo del mundo de las aplicaciones de base de datos y esas cosas. Y estos son los 2 servidores. Acá está corriendo el maestro y el esclavo. Los 2 tienen una dirección de sincronismo. ¿Cierto? Después tienen la LAN, que tienen distintas direcciones. Y este sería acá la configuración del servidor. Vos estás trabajando con pfSense. Sí. O sea, tenés en un servidor el pfSense y en otro servidor también el pfSense. Sí, acá está el otro, el 53, y acá está el 52. Está bien, está bien. O sea, con pfSense es o sea, pfSense es, digamos, un firewall, ¿no? Y este es un cliente Linux que, si se fija, acá está el 52, es el que está haciendo de maestro ahora. Pero en el servidor Linux me dice que es el 54, que es la IP virtual de la LAN. Está tomando esa como... Está tomando esa. Esa. Es para hacerlo transparente, de tal forma que si yo tumbo el servidor el cliente le sigue mandando los paquetes a la 0254. Está bien, está bien. Y decime, ¿vos configuraste NAT también? O sea, hacia afuera. Ahí estoy teniendo problemas con el NAT, porque cuando yo tumbo el servidor completo, me responde, me levanta del backup y sigo pasando internet. A ver si puedo. Pero cuando yo solamente tumbo la WAN, ahí sí no paso internet. Me sigue atendiendo el otro servidor, pero no, el de backup, pero no paso internet. Y leyendo el tema del NAT, cómo se hace bien, porque tengo que hacer una traducción. Sí, para que... Bueno, sí, está bien, o sea, está bueno lo que, digamos, fíjate por ese lado, para ver si puedes resolver el problema, por el lado del nateo, digamos. Esto es lo que está en la documentación oficial de los firewall estos. Esto es la forma lógica y esto es la forma física. Está bien. El cliente se conecta como a una IP virtual. Está bien. Escuchando los dos. Y acá comparten un grupo que es el VHID1. Sí. La IP virtual. Y acá tiene un identificador 0 que le está diciendo que este es el maestro. Y el otro tiene el 100. Es el esclavo, sí. Y no sé, se me ocurre, yo no, o sea, y no podés poner, por ejemplo, pregunto, ¿no? O sea, habría que ver bien las primary firewalls. La copia. No puedes poner, digamos, debajo de esa, no puedes poner otra dirección, otro VHID que sea 100 de un lado y 0 del otro lado, pero que lo tome como secundario, eso. Acá otra dirección más. Claro. Pregunto, ¿no? O sea, habría que meterse un poquito, pero pues no conozco bien. Creo que se podría, porque el virtual a cuatro interfaces. Hasta 4 interfaces. Para hacerlo simétrico, digo. A ver si es así, como digo, si no, puede que no sea también. Un poquito por ese lado, ¿eh? ¿Cómo? Creo que se podría porque el VirtualBox me permite hasta 4 interfaces y acá ya estoy ocupando 3. Fíjate a ver qué resultado te da eso. ¿Está bien? Sí. Seguimos adelante, ¿no? Así con... Sí, sigan adelante. Está muy bien, sí. O sea, está muy bien. O sea, después podemos ver a ver si le estresamos a la
estresar significa meterle carga de trabajo, a ver cómo responden, esas cosas, ¿no? Pero bueno, sí, está bien. Este es un Linux, justamente porque había leído de un programa que permite hacer pruebas a los Apache con Linux. Para mandarle vos estás poniendo en un servidor el Linux, o sea, sacando el VirtualBox, por supuesto, o sea, y el pfSense. No, los pfSense son máquinas virtuales aparte. Todos son máquinas virtuales aparte. Estos dos están conectados esto está puenteado a un adaptador que está conectado a internet. Esta parte de sincronismo está en una red interna. Está bien. La LAN también está en una red interna y el cliente está en una red interna. Y aparte, está bien. Pero el pfSense lo estás poniendo de modo nativo en esa máquina virtual, o te requiere de un Linux. Sí. No. El pfSense es un sistema operativo desde cero. Bueno, está bien. Bueno. Entonces, está bien. Sigan adelante. No tiene ningún hipervisor. Está bien. Bueno, está bien. Sigan adelante, sí. O sea, a ver, está bien. O sea, sigan adelante con ese modelito. Está muy bueno, digamos. Es importante, digamos, que, a ver, en este espacio también, cuando vos comentás con esto, ¿no? Ustedes lo hagan también de una manera que sus compañeros también puedan, digamos, capturar y entender el esquema general de trabajo, ¿no? O sea, es decir, bueno, probablemente algunos sepan lo que es pfSense y otros no, digamos, entonces, bueno, sí, bueno, por eso te decía, bueno, pfSense, firewall, está bien, la idea, digamos, ¿no? O sea, y otra cosa que es también importante es que entre ustedes y sus compañeros, digamos, puedan ayudarse en el sentido de decir, bueno, pues fíjense que todos están o con VirtualBox o con VMware Workstation, algunos, no sé, con SUSE, otros con Ubuntu, no sé, y por ahí quizá sean cosas diferentes, digamos, uno esté con base de datos, pero otro esté con, no sé, con otra aplicación, pero por ahí quizá están sobre dos nodos que están en clúster, y por ahí uno tiene un problema con el Herbie o acá, y bueno, y otro lo resolvió, digamos, y bueno, lo que le quiero decir es compartir un poco el troubleshooting. El troubleshooting se llama, digamos, cuando resuelve un problema, por ahí podemos ir anotando, digamos, si alguno tiene duda y otro lo va resolviendo, bueno, que eso quede como una base de datos, como una base de problemas y resueltos, digamos, ¿no? O sea, de esa manera se puede avanzar rápido, digamos, ¿no? ¿Se entiende lo que digo, no? ¿Se escucha? Sí, profe. Bueno, sí. Bueno, porque yo supongo que ustedes se conocen todos entre todos ustedes, digamos, están cursando sí, algunos pueden estar en un año, otros no, pero básicamente, digamos, están en contacto entre ustedes, digamos, ¿no? O sea, digo porque por la situación en que estamos medio alejados y todo eso, ¿no? A veces los espacios físicos de laboratorio hacen digamos, esos encuentros presenciales son importantes, digamos, porque estábamos todos y bueno, entonces, digamos, que sigan manteniéndose en contacto, con comunicación entre ustedes también, ¿viste? ¿Todo bien? Sí. Y bueno, nos estamos viendo el viernes entonces. Dale, nos vemos el viernes. Sí, profe. Bueno, gracias por todo y estamos en contacto. Dale. Hasta luego. Hasta el viernes. Cuídense.